Los cimientos de mampostería. Bueno, la mampostería es un elemento constructivo y o decorativo construido a base de piedra simplemente acomodada con el cuatrapeo necesaria o bien colocadas con algún aglutinante, pudiendo tener mamposterías secas comunes o cementadas para mayor resistencia, y se utilizan cuando las cargas no son muy fuertes y la construcción es permanente. Pero si el peso es excesivo y la fatiga es baja, su utilización no es conveniente. Se utiliza la piedra brasa y si existe en algún lugar de materia, siendo el material más común en cimentaciones, con la cual se obtienen muy buenos resultados debido a su resistencia, facilidad y rapidez en el trabajo. Pues bien, en este video vamos a hablar de cimientos de mampostería. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Bueno, estos planos constructivos donde hablamos de albañilería, arquitectura, construcción y todo lo relacionado a estos temas. Y en esta parte toca hablar de la mampostería. Y es que, bueno, pues las piedras deben de colocarse cuatrapeadas. Eso es algo básico que debemos de saber. No pueden quedar las juntas de abajo con las de arriba. Debe de quedar cuatrapeadas, significa que están así, unas separadas perpendiculares a las cargas de apoyo para evitar deslizamientos y juntas continuas y no tener cuarteaduras, considerándose generalmente una resistencia de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado de tierra y 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado a la mezcla. Las proporciones para el mortero de cimentación serán de 1 a 6 de calidra y 6 de arena, o con mayor resistencia a la adherencia, 1:3:15 proporción de cemento arena. Y para la cimentación de piedra, esta deberá ser sana y no intemperizada. No se aceptan piedras, por ejemplo, piedras débiles, pedruscos que presenten grietas o huecos o algún defecto similar. Además, no se utilizarán riscos en forma de laja y tendrán una resistencia mínima a la compresión normal, lajas que estén alargadas, a los planos de deformación de 150 kilogramos por centímetro cuadrado y una resistencia mínima a la compresión perpendicular a los planos de deformación de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Como pueden observar, estas resistencias son muy inferiores a las del concreto, que ya hay resistencias de 250. Entonces es importante revisar esto porque las piedras tendrán un peso de 25 kilogramos proporcionalmente, debiendo humedecerse perfectamente antes de su colocación para evitar pérdidas en el agua del mortero al fraguar. O por ejemplo en el caso de los tabiques, cuando es mampostería de tabique, no para cimentaciones, pues también si no lo mojas no pega, ¿no? En las primeras piedras que se coloquen se deberá además de procurar que queden las más grandes y con la superficie mayor asentada sobre la plantilla, la cual deberá humedecerse previamente. Las juntas entre las piedras deberán rellenarse con mortero con espesor de 2 centímetros, no menor de 2 máximo, y no se deberán de tener huecos. Por lo menos el 25% del volumen de las piedras se deberán colocar a tizón para lograr un perfecto cuatrapeo, y se deberá de limitar el máximo uso de rajuelas y no se permite por ningún motivo el uso de calzas. Además, la cimentación de mampostería se deberá mantener más húmeda durante 3 días. Hay que estarle echando agua, como cuando curas el concreto, prácticamente, ¿no? Es conveniente que el ángulo de la forma del escarpio, la superficie que está inclinada del cimiento para proporcionar la ampliación de la base, no sea menor de 60 grados con relación a la horizontal y el ancho. Además, la base no deberá pasar de unos 50 metros, es 1,50 m, y a lo mejor métele de concreto. Además, el ancho de la parte superior del cimiento estará dado por el ancho de la piedra y no será menor de 30 centímetros para que las cargas que recibe el cimiento sean repartidas uniformemente, y se colocará una cadena de concreto armado perpendiculares a esta, dala prácticamente de repartición. Y bueno, pues obviamente para evitar el volteo. Si el cimiento es de piedra en la colindancia, deberá procederse a tomar el par de fuerzas que se forma debido a que las resultantes de la carga y la reacción del terreno no son colineales de volteo, por medio de uniones o amarres o cimientos inferiores que actúan como tensores y evitan que el cimiento pueda girar, pudiendo hacerse con dalas de concreto, dalas de repartición o simplemente como tensores. Este tipo de cimiento colindante debe de construirse más profundo que los demás para contrarrestar el volteo, o bien utilizando una trave de volteo, o si no, remeter el cimiento cuando se tienen cargas desiguales y es necesario compensar la cimentación haciendo su sección en la forma
trapezoidal o bien haciendo la escalonada. En cuanto a los cimientos de piedra, pues son indicados para construcciones ligeras, pero al ser pesada esta cimentación se reduce algo la capacidad de carga del terreno para soportar las cargas superiores, y recomendándose en este caso la utilización de cimientos de concreto armado. El uso de contratraves pues se hace necesario para cuando se tienen elementos aislados de carga, columnas o combinación de aislados y corridos, pilares y muros. Para el uso de contratraves es muy recomendable en cimientos corridos de piedra en caso de tener mucha carga, y en ocasiones puede tenerse una contratrave en lugar de una cadena de unión, en cuyo caso puede igualarse el nivel de la corona disminuyendo el peralte de cimentación, y esto hace más profunda pues obviamente la cimentación. En cuanto a las cimentaciones corridas, pueden usarse para estructuras de muros de carga, de apoyos aislados o mixtos, y cuando se utilizan muros de carga en las construcciones de edificios, estos pueden ser hasta de 4 niveles por sus características de trabajo, o sea que generalmente se utilizan en edificios con claros de 5 metros, entre muros con una altura total de 12 metros y a partir de estas dimensiones. Los elementos de cimentaciones pues obviamente resultarán más caros y más pesados, y obligan al diseño estructural a tener otro tipo de cimentación y estructura. Al estar ejecutando la cimentación pues se habrá planeado la instalación de elementos del drenaje, teniendo juntas y pasos de ductos en la mampostería o elementos de cada cimiento. Además es importante hacer notar que para lograr dichas juntas es necesario el uso y material adecuado con afinidad de estos, ya que la función de una instalación sanitaria bien planeada en su especialidad es de retirar los edificios de aguas negras y pues materiales de desecho para estas, y que no representen un peligro para la salud. Al descomponerse, pues para el caso de la instalación sanitaria debe de estudiarse y planearse de tal manera que se aprovechen las cualidades de los materiales que se emplean de la manera más práctica y económica, pero ante todo sin sacrificar exigencias higiénicas y sistemas que requieren nuevas construcciones. Además, muchos reglamentos y códigos sanitarios tienden a garantizar el funcionamiento adecuado al determinar los requisitos mínimos que deben sujetarse a estas instalaciones. Este tipo de instalaciones mediante conductos cerrados con diámetro especificado según el uso y pendiente necesaria para dar salida a toda clase de aguas servidas y que sean ocultos y visibles. Ahora, si son ocultos, son colocados bajo el piso de las construcciones y pueden ser el tubo de concreto o bien de plástico rígido. Los tubos de concreto en el caso de México ya son, los de albañal pues ya están caminando y están por fuera, pero hay muchos todavía que los siguen utilizando y son apoyados en bajos suspendidos de elementos estructurales del edificio, y pueden ser muchas veces de fierro galvanizado, también de plástico, y pues prácticamente todo te lo vas a encontrar de PVC. Antes de proceder a la colocación de la tubería de drenaje se consolida y se debe de consolidar el fondo de la excavación para evitar asentamientos de terreno y problemas en la instalación, aunque a veces en la cometida, que es la parte de la instalación sanitaria que se conecta al conector público o drenaje municipal, la tubería de concreto es recomendable hacer notar que las juntas entre estos tubos pues no son flexibles y por lo tanto no soportan flexiones, ninguno de los tubos. Entonces pues sí hay que estar planeando y tener en cuenta todo ese tipo de elementos. Cuando estás conectado, pues normalmente cava primero la cometida y ya ahí tú vas dando la pendiente que tienes a la casa, ¿no? Que se producen filtraciones y bueno, en repararse son solo soluciones temporales, y canalcimiento producen humedades y por lo tanto se recomienda siempre estar revisando bien las pendientes y las uniones. El PVC no tiene pierde para este tipo de elementos. Además, la tubería se coloca cuando menos 1 metro de distancia a los muros para evitar posibles humedades, y se coloca una pendiente mínima del 2% para tener menos problemas, así como hasta 76 milímetros o 32 el diámetro mínimo del desagüe, y deben de tener pues obviamente tus registros a una distancia más o menos de 12 centímetros, aunque en algunos códigos la pueden hacer mucho menores. Esto es importante que lo tomes en cuenta al construir cimientos de mampostería. Y bueno, pues espero que les haya servido el video, que hayan conocido un poquito más de la cimentación de mampostería. Por mi parte es todo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Si quieren mis datos para algún plano o algo, abajo se los dejo, y también si quieren apoyar al canal, pues abajo también está el link de Patreon. Por mi parte es todo y hasta luego.